tardes a todos, sean bienvenidos al ciclo de conferencias Ecos del Río Colorado, Vida Cultural en el Noroeste Mexicano. Les agradecemos su presencia y el día de hoy con nuestra segunda conferencia titulada Cristo no es crucificado, tampoco resucitado, la Semana Santa Lloreme del Ejido Cuernavaca. Y bueno, el objetivo de este ciclo de conferencias es, por encomienda del alcalde Iván Sandoval, el de fomentar espacios culturales aquí en los espacios públicos. Y bueno, agradecemos el espacio al Museo Regional, a la Dirección de Cultura. Y bueno, para comenzar, me gustaría dar una pequeña semblanza del doctor José Beltrán, que nos acompaña el día de hoy. El doctor José Beltrán Cortés es originario de Tijuana, Baja California, licenciado en Historia por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Como investigador ha trabajado en líneas de generación de conocimiento como la historia cultural, historia y etnicidad en la frontera, usos de la memoria social, iconografía, representaciones, imaginarios sociales, sociología de la fotografía, sociología de la memoria y sociología de la vida cotidiana. Fotohistoria, fotografía como tecnología discursiva, memorias y procesos socioculturales. Y su especialidad doctoral es la antropología del desierto y de los nortes de México. También trabaja la línea de investigación sobre vaqueros, rodeo, jinetes de toro, sociedades rurales y ganaderas del norte y noroeste de México, historias, memorias, sociedades y representaciones de los nortes de México. Asimismo, también ha sido coordinador del Archivo Histórico de Tijuana durante la administración del 18 Ayuntamiento de Tijuana y coordinador del proyecto del Museo de Historia de Tijuana. Ha sido también director de Patrimonio Cultural y Culturas Populares y subsecretario de Patrimonio y Difusión Cultural del Estado de Baja California. También distinguido como becario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Baja California y también investigador y asesor en temas de desarrollo social y de estudios culturales para la iniciativa privada. También tiene distintas publicaciones como La fotografía como tecnología de la reconstitución discursiva del yo, los tijuanenses y su leyenda blanca. También tiene del archivo Pablo L. Martínez de Baja California Sur, del Instituto Surcaliforniano de Cultura Nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la fotografía de Kimbo. Su capacidad tecnológica contradiscursiva en la reconstrucción del yo. Actualmente es profesor de asignatura de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC y de la licenciatura en Relaciones Internacionales y del tronco común de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, también de UABC, así como personal de apoyo a la docencia en materia de difusión cultural del sistema CECITE Baja California. Y bueno, para mí es un honor tenerlo aquí y voy a proceder a darle la palabra. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto haber recibido la invitación por parte de Álvaro para acompañarles esta tarde. Es mi segunda vez en San Luis Río Colorado, de alguna forma en actividad de difusión cultural, de divulgación de la historia. Como bien señalaba el compañero, sobre todo al final de la presentación, mi último trabajo reciente, serio, dentro de eso llamado academia, tiene que ver con cuestiones de rodeo, vaquería y vaqueridad. Les platico que el día de mañana en Baja California, en Ensenada, sesionará el Consejo Estatal de Patrimonio Cultural para dictaminar y muy posiblemente votar a favor para que el rodeo, la vaquería y la vaqueridad, además la fiesta en la Misión, que es la fiesta de vaqueros más grande, más visible, más monumental de Baja California, pues se han declarado patrimonio cultural como valor cultural, es decir, patrimonio intangible del Estado. Sin embargo, sabemos que ese tema pues, es común a los nortes de México, ¿no? Y lo traigo a colación
porque pues sabemos, ¿no?, los conflictos que hay aquí en el estado de Sonora a propósito de ciertas intenciones de prohibir o por lo pronto regular las cabalgatas, cuando, bueno, pues es la expresión histórica. En Baja California tuve la oportunidad de decir, a partir de un concepto de un historiador llamado Mario Magaña, el doctor Mario Alberto Magaña Mancillas, tuve la oportunidad de decir en un texto, en un libro que publiqué en 2021, que, bueno, el hablar de rodeo vaquería es hacerlo sobre las identidades históricas de la Baja California, pero eventualmente voy a ampliar ese argumento y decir que es de los nortes de México, porque es la gran constante. La primera vez que apareció la palabra rodeo, acompañada del concepto de vaquero, fue en un documento de 1545, si la memoria no me traiciona, documento del Consejo de Mesta de la Nueva España, la institución que regulaba la ganadería, de origen medieval, ¿no?, de origen peninsular, español, por supuesto. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque en los nortes de México, ¿sí?, la vaquería y la vaqueridad es superada en su larga duración solamente por los usos, costumbres, tradiciones, no la historia, sino la historicidad de lo que hoy políticamente es políticamente correcto denominar como los pueblos originarios. Hubo una época en que la palabra indio pues la decíamos y pues era la palabra adecuada. Sin embargo, bueno, los tiempos han cambiado. Las comunidades de pueblos nativos o de pueblos originarios toman esa expresión como peyorativa por el mal uso que con el tiempo se ha dado, y bueno, pues ni hablar, tenemos que expresarnos de otra forma, ¿no? Sin embargo, solamente después de las cosas de los pueblos originarios está la vaquería y la vaqueridad, por encima de cualquier otra, por supuesto, la de los pueblos nativos, y es justamente un tópico que nos ocupa el día de hoy. En el contexto de los sincretismos culturales, que tradicionalmente se habla de ellos cuando hablamos del mestizaje cultural y religioso, ¿no? En el contexto de los sincretismos culturales es que tenemos esto que vengo a compartir con el día de hoy con ustedes. Cristo no es crucificado, tampoco es resucitado, la Semana Santa Yoreme del Ejido Cuernavaca, Mexicali, Baja California. Y bueno, sí advierto que es un tema que estoy explorando. Tuve acercamiento a esto hace apenas 2 años, teniendo un cargo público en Baja California. Un buen amigo, Omar Romero Godoy, que tengo entendido que recientemente anduvo por acá, iniciando también labores de gestión, labores de vinculación cultural. Colaboramos con Omar Romero en la Secretaría de Cultura, él como coordinador de Culturas Populares, yo como subsecretario de Patrimonio y Difusión Cultural, y un día me dijo, oye, Josué, acompáñame, quiero que veas esto. ¿Qué? ¿De qué se trata? La Semana Santa del Ejido Cuernavaca, con todo gusto. Lo acompañé y sorpresa, la estética de aquello que empecé a observar, pues por supuesto es indudable, es incontestable que se trata de una estética, de una cosmogonía, de una tradición yoreme. Por supuesto ya el que ha sufrido sus propias adaptaciones, sus propios intercambios culturales, sin embargo se mantiene constante por su origen. Es centenaria. Aquí en el Ejido Cuernavaca, aquí en Mexicali, no estamos tampoco tan lejos, estamos que a media hora, si no me equivoco. Pero vaya, es muy interesante cómo una expresión tan vívida y tan fiel, ¿no?, al derivado del sincretismo cultural por la difusión del cristianismo en su versión católica en el Valle del Yaqui, por supuesto encabezada por los jesuitas, es muy importante, es impresionante, ¿no? Cómo sí la podemos encontrar más al norte del Valle del Yaqui, y pues en un lugar impensable, en el Ejido Cuernavaca de Mexicali. Tiene 100 años eso sucediendo en el Valle, y muy poca gente en la ciudad de Mexicali la conoce. Lo que de pronto me lleva a recuperar o a reiterar, a confirmar un argumento que yo enarbolo justamente en este estudio de vaqueros que estaba citando, por eso la conexión. Y bueno, ya hemos platicado con Álvaro, posiblemente también hablemos de eso dentro de estos ciclos de conferencias aquí en el Museo Regional de San Luis. Pero bueno, él me lleva a confirmar que de pronto, por lo pronto en lo que respecta a Baja California, ¿sí? Por lo pronto en lo que respecta a Baja California, eso que denominamos como historia, como memoria, incluso como patrimonio cultural, durante mucho tiempo se hizo a partir de lo que se observaba en la ciudad.
Esto demuestra justamente eso. ¿Cómo es posible que una tradición, ¿no? Una expresión cultural llena de historicidad, no de historia, y ahorita digo por qué estoy comentando eso, cómo es posible que, bueno, muy poca gente lo conozca, ¿no? Y además que tomemos conciencia de que, bueno, pues es una cuestión, Llorén, ¿no? Y eso también nos dice cómo la Baja California está constituida en la historia de su cultura o de su desarrollo cultural, y con desarrollo cultural no me refiero a esto, no me refiero a la construcción de museos, no me refiero a la publicación de libros, sino el desarrollo de ese conjunto de rasgos exitosos, ¿no? Gracias a la reproducción social a través del tiempo que denominamos cultura. Eso lo dice la antropología. La sociología hablaría del ethos social, ¿no? O sea, el conjunto del todo que nos permite identificarnos como parte de un grupo. Pero bueno, no es posible que, o mejor dicho, perdón, me regreso un poquito en lo que estaba diciendo. Eso demuestra que el desarrollo cultural de la Baja California y de hecho del mundo, pero específicamente o especialmente de la Baja California, bueno, pues la migración es un factor fundamental para poder comprender la complejidad que hoy observamos. Y pues es un error mantenernos en una postura purista, ¿no? De decir, no, lo originario es únicamente esto. Bueno, pues es que la complejidad de la trayectoria en el tiempo, y eso es justamente a lo que me refiero con historicidad. Si hablamos de historia, pues es puntualmente aquello que empieza a aparecer en los libros, es aquello que empieza a depender de la narrativa, ¿no? Construida a través de la palabra escrita. Pero ¿qué hacemos con sociedades de la inmanencia o con sociedades de memoria, ¿no? De ritualidad, como son justamente los Yoremes, o también los Kumiai, también los Quiligua, también los Jucapá, etcétera? Por eso yo prefiero hablar de historicidad, es decir, de la trayectoria en el tiempo, ¿no? Del todo que constituye al grupo, del todo que constituye a la sociedad, a la comunidad, o bueno, en la cultura per se, ¿no? En fin, pues Cristo no es crucificado, tampoco resucitado, y creo que ahí les adelanto la hipótesis de lo que quiero compartir con ustedes. La gran distinción o la unicidad de esto que vengo a compartir es de que, a diferencia del común, a diferencia del canon de la Semana Santa, pues Cristo no es resucitado. No, Cristo no resucita dentro de este ritual, ¿de acuerdo? No resucita. Entonces, pues sí, en el entendido que ese es el fundamento, ¿no? De todo el imaginario cristiano. En una ocasión dije judeo-cristiano, error, los judíos no creen, ¿no? En la llegada, no creen en la resurrección de Cristo, porque para ellos ese Jesús de Nazaret no era su Cristo, no fue su Redentor, y lo siguen esperando. Pero bueno, discusión aparte. Entonces, dentro de la cosmogonía o dentro del fundamento de la mitología, si me permiten esa expresión cristiana, pues es la resurrección de Cristo, ¿no? Y solamente creyendo en eso, pues vamos a ser salvos, ¿de acuerdo? Y aunque la Semana Santa, por supuesto, es dedicada, ¿no? A conmemorar la muerte de Jesús de Nazaret, aquí no es crucificado y mucho menos resucitado. Y nos damos cuenta a partir de la observación de todo lo que sucede, de toda la ritualidad, de la simbología y por supuesto de la estética de esta Semana Santa. Y justamente eso despertó mi curiosidad como investigador, y estoy en ese proceso, ¿no? De comparar con el resto de los rituales yoremes que aluden justamente a la Semana Santa. Y bueno, pues ahí tendremos, pues estamos ante el desarrollo de una propuesta. No soy antropólogo, estoy versado en ello gracias a mis posgrados, yo más bien soy historiador. Pues mis fundamentos sobre esto pues siempre van a ser dentro de la historicidad, la trayectoria en el tiempo del fenómeno o del problema de investigación que estamos atendiendo. Pues bien, no fue mi afán spoilear, ¿no? Pero pues desde el título se anticipa que esa es la hipótesis, ¿no? Entonces vamos a ver por qué me atrevo a decir lo que digo desde el título. Cristo no es crucificado, tampoco es resucitado. Y bueno, la Semana Santa Yoreme, el Ejido Cuernavaca, aquí enseguida, aquí en Mexicali, Baja California. Y bueno, pues ya adelantábamos que implica una tradición centenaria. Data, ojo, según los testimonios de sus exponentes, del contexto que abarca de 1915 a 1920, y por supuesto me refiero al inicio, al desarrollo del fenómeno de sincretismo cultural, ¿no? Es decir, del intercambio de elementos culturales que permiten el nacimiento de una tradición, ¿no? Hablar de sincretismo cultural es hablar de difusión y de influencia religiosa, por supuesto en el noroeste de México, provocada por la Iglesia Católica, provocada específicamente
por la Compañía de Jesús. Sin embargo, hoy hablar de sincretismo pues también implica otras expresiones culturales. Por ejemplo, no podemos entender, reitero, ¿no?, el rodeo, la vaquería y la vaqueridad sin el concepto de sincretismo, porque hay intercambios entre los europeos. ¿Sí? Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, pues los mejores vaqueros, los mejores jinetes son justamente los indios, ¿no? O sea, ellos también adoptaron, abrazaron esa cultura. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de esto. Entonces, es una tradición centenaria porque tiene el inicio de su desarrollo, de su historicidad en la Baja California, inicia entre 1915 y 1920. Sucede que un grupo de lloremes, ¿no? Ellos, yo no me atrevo a etiquetarlos puntualmente o como yaquis o como mayos, ¿no? Por eso los agrupo dentro del macroconcepto de lloremes. Sin embargo, ellos sí se enuncian como yaquis, pero hay que preguntárselo, porque si no, no lo dicen, ¿no? No lo presumen. ¿Por qué? Bueno, justamente en eso estamos, ¿no? Explicando esas complejidades, explicando el porqué de esas ausencias en la narrativa oral, porque en la práctica, no todo su ser, particularmente esto, la celebración de la Semana Santa, pues dice que son lloremes, dice que son yaquis, a menos de que uno les pregunte. Yo sí tuve la oportunidad, bueno, entonces son yaquis, sí. ¿Se identifican como yaquis? Sí. ¿Y por qué no lo dicen? Pues porque no lo necesitamos, porque estamos entre iguales. Ah, qué interesante, ¿no? En la comunidad. Pero sucede que si van al Ejido Cuernavaca no los van a encontrar en un solo lugar, ¿sí? Están diseminados a lo largo y ancho de Mexicali, a lo largo y ancho de Baja California, incluso del otro lado de la frontera. Se reúnen para seguir reproduciendo su etos como yaquis a través de la Semana Santa solamente en este contexto, ¿no? Bueno, este argumento va a aparecer un poco más adelante. Pero bueno, lo comento porque hasta ahorita no he encontrado ningún documento que me permita explicar puntualmente esto. Entonces dependo de la observación, dependo de la memoria de los informantes, lo contextualizo en 1915-1920 porque sucede que para el año de 1914 ya había un grupo de yaquis trabajando en las minas de cobre del Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur. En ese año, ahora sí, según los documentos históricos, entra en crisis o al menos baja significativamente la producción de cobre en el Boleo y estos yaquis deciden emigrar buscando trabajo. Son invitados a Baja California por la difusión de oferta de trabajo del coronel Esteban Cantú, pues por supuesto en las tierras especial, particularmente en el Valle de Mexicali. Deciden venirse para acá cruzando el Mar de Cortés, no se vienen por tierra, ¿no? Cruzan el Mar de Cortés para subir hacia el norte ya por la península, llegan a Mexicali, al valle y pues empiezan a desarrollar su historia o su memoria, mejor dicho, no muy particular, que el encuentro que tiene, no síntesis, porque hablar de la síntesis es hablar de algo sintético, es hablar de algo artificial, encuentro que tiene reunión justamente en esto llamado Semana Santa. Y por supuesto, ¿no?, antes de llegar al Boleo, salen de Sonora, salen del Valle del Yaqui, ¿no?, justamente por las guerras, ¿no?, promovidas por el Estado mexicano en contra de ellos. Y por supuesto estoy hablando en el contexto de la Reforma, en el contexto de los gobiernos de Benito Juárez y pues, por supuesto de Porfirio Díaz, aunque sabemos que la tradición de resistencia, ¿no?, la tradición de la guerra en contra de los no yaquis, en contra de los blancos, en contra de los occidentales, mejor dicho, pues tiene más data, ¿no? Que la época de las reformas, que la época de la institucionalización del liberalismo mexicano. Sin embargo, la persecución contra los lloremes, contra los yaquis especialmente, fue específicamente grave o cruenta, ¿no? Por el Estado mexicano, ya definido como un Estado liberal. Nos sorprenderíamos si buscamos, si le rascamos adecuadamente a la historia, nos sorprenderíamos al encontrar de que fue bajo los regímenes conservadores que no solamente los yaquis, sino los indios de este país gozaron de más privilegios. Gozaron de más privilegios durante la corona, durante la Nueva España, que cuando el Estado mexicano empezó a existir, ¿no? Pero bueno, esas son hipótesis que pues hay que comprobar, pero la historiografía lo dice, no lo estoy diciendo yo, José Beltrán, ¿no? Lo dicen otros historiadores. Hay una lectura que a mí me gusta mucho para explicar esto, de un historiador de apellido Pichman, que habla del protoliberalismo, ¿no? Como entidad modernizadora del Estado español. Habla de las reformas borbónicas, ¿no? Donde empiezan estos puntos de quiebre
y donde los indios empiezan a tomar bando a favor de ese grupo llamado conservador, ¿no? El cual se definiría durante el siglo XIX, pero ya estamos hablando del Estado mexicano, pero bueno, pues es cosa de revisar la historiografía para confirmar estas hipótesis. Entonces, a finales del siglo XIX, en el contexto, ¿no?, de las guerras ya frontales, de las deportaciones, de ahora sí mandarlos a Yucatán, deportarlos a Cuba como esclavos, es que este grupo, ¿no?, constituido por lo menos hoy en día por de 5 a 8 familias, que justamente estoy en esa labor, ¿no?, de empezar a identificarlas. Ahorita los más visibles es la familia de apellido Zamora, que son los cargueros pues sí, los cargueros, los que tienen bajo su responsabilidad que la fiesta de este año suceda, ¿no? Tienen el cargo por 3 años, su primer año fue el año pasado, este es el segundo y el último, por supuesto, es el que viene. Y justamente ahorita en la carretera no tenía tiempo para bajar a saludarlos, pero miré a Gerardo Zamora, el carguero de este ciclo de este ciclo de 3 años, lo miré justamente preparando el terreno, porque pues ya están construyendo la ramada, porque pues la Semana Santa ya es la próxima semana, ¿no? Ya de hecho empieza el ritual que van a ver en fotografías, que las fotos corresponden al año pasado, pues ya empieza este domingo, pero en realidad empezó hace un mes con algo llamado campañas. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, pues salen, ¿no? A finales del siglo XIX, cruzan el Mar de Cortés, llegan al Boleo a trabajar la mina del cobre, entra en crisis, suben a Mexicali con la promesa de tierra y de trabajo, por supuesto, ¿en qué? Pues en el algodón, ¿no? Y empiezan a convivir con chinos y con mexicanos también, y bueno, pues se quedan y pues poco a poco empieza esta historicidad que hoy es visible, que hoy es rastreable, hoy es argumentable a través de la Semana Santa. Sí, hay por ahí un censo, ¿no?, donde que Eduardo Gerardo, el único texto que hasta ahorita ha sido publicado sobre esto que estoy tratando de dibujar, es el de un profesor de danza llamado Eduardo Gerardo, a quien mando saludos junto a Gerardo Zamora, por cierto, el carguero, y Lalo Gerardo, bueno, él se inmiscuye en la celebración de la Semana Santa, pues porque él es profesor de danza, ¿no? Y sus esfuerzos, aunque él no es yaqui, ¿no?, sus esfuerzos como profesor e investigador de la danza, bueno, permite que la celebración de la Semana Santa desde la década de los 80s y 90s recupere la danza del venado y recupere la danza de pascolas, porque lo dejaron de hacer, porque la práctica de la danza en algún momento pues no la perdieron, pero sí la hicieron de lado porque no había quien danzara. Así como de pronto, ahorita están en un proceso de recuperar la música tradicional. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en esos detalles. Entonces empiezan a desarrollarse y pues hoy en día la gran constante que nos permite identificar al grupo, argumentar, pues es justamente esta celebración, ¿no? Y ya comentaba que los elementos estéticos que la componen nos permiten, sí, señalar que se trata de una expresión yoreme. Lo afirma la presencia y ejecución de la danza de venados, de la danza de pascolas, pero además también la estética de la representación de los judas y de los fariseos, aunque también hay presencia de matachines, que sabemos que los matachines no son estrictamente yoremes, ¿no? También encontramos matachines en el occidente de México, entre los viráricas, entre los joras y entre otro tipo de grupos, ¿no? Sin embargo, está presente la danza de matachines. Seguramente es una adaptación, ¿no? Es una adaptación para nutrir la ritualidad de esta versión, de esta versión yoreme de la Semana Santa en el ejido Cuernavaca. Y bueno, la memoria colectiva del grupo es la que reproduce el ritual. No tiene ningún manual, no consta, salvo en el texto de Lalo Gerardo, como comentaba. Simplemente se reúnen y lo hacen como siempre lo han hecho, o como el anciano del grupo, el chombi, le dicen popularmente y con todo cariño al compañero. No menciono su nombre porque es un poco reacio a compartir cierta información, pero ha tenido que abrirse a ello, ¿no? Pero bueno, dependen de la memoria del chombi, la persona que figura como la autoridad moral, como el anciano, como el censor de la tradición, y lo hacen porque así lo han hecho siempre, ¿sí? De pronto uno les pregunta por qué lo hacen y de verdad no lo saben. Simplemente la ritualidad y la fe los llama una vez más año tras año, así como hace 105 años, ¿no? Empezaron a hacerlo según su testimonio. Yo digo que son 110 o quizás 115, pero bueno, pues me estoy fiando de la memoria del colectivo. Por eso ahorita antes de empezar la conferencia, si se fijaron, corregí ese dato, ¿no? Para ya no seguir diciendo esto de los 105, 120 años.
Ellos dicen que empezaron en el año de 1920, bueno, pues hay que respetar la memoria y el testimonio de ellos, ¿no? Mientras que otras fuentes no digan lo contrario. Comentábamos que se identifican como yaquis, descendientes de un grupo que cruzó el Golfo de California a finales del siglo XIX, buscando trabajo en la mina de cobre de la Compañía Francesa del Boleo en Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur. Ante la eventual caída de productividad, ya también lo decíamos, y por la crisis inminente deciden migrar al norte, al Valle de Mexicali, atraídos por las promesas de trabajo y eventualmente tierra. Así arribaron en 1914, según sus testimonios, sin documentar, antes de la aparición de las redes sociales. Ojo, antes de la aparición de las redes sociales esto no estaba documentado, ¿sí? Porque el grupo no lo permitía. ¿De acuerdo? 100 años. Y gracias a las redes sociales empezamos a saber los que no pertenecemos al grupo, ¿no? Entonces es un fenómeno también interesante, ¿no? De la mediatización, ¿no? De las tradiciones, de los usos, costumbres, de la cultura, de la historia per se, o en este caso, pues del patrimonio cultural y de la historicidad. De hecho, pues ya mencioné el cargo que llegué a tener en Baja California. Entonces en Baja California tenemos unos listados llamados de los valores o de los bienes susceptibles de ser declarados patrimonio cultural. Y pese a los intercambios con el similar de ustedes, hace rato que me los presentó Álvaro, si no me equivoco en el nombre, ustedes son la Comisión de Asuntos Históricos. Bien, aquí en Mexicali, posiblemente tiene relación con ellos, no lo sé, pues está la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural, ¿sí? De Mexicali y su valle. Es un grupo de ciudadanos que se constituyó avalados por el INAH en la década de los 90 y eventualmente ante el diseño y aparición de la Ley Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural y de las autoridades rectoras del mismo, bueno, cada ayuntamiento tiene su comisión, ¿no? Integrada por ciudadanos y por autoridades, pero este grupo autónomo como ciudadano se mantiene en Mexicali, además de la comisión regida por la ley y regida por la Secretaría de Cultura. Para mi sorpresa, a pesar de que la figura de autoridad de la comisión del profesor Rogelio Ruelas, a quien quiero mucho, le respeto mucho y le mando un saludo desde aquí, para mi sorpresa, a pesar de la sapiencia del profesor Rogelio Ruelas, le dije, profe, pues es que lo de la Semana Santa no está en el listado. Incluso él se sorprendió, ¿cómo? No está en el listado de bienes susceptibles de ser declarados patrimonio cultural, a pesar de que tiene 100 años. Y vaya, ustedes y yo sabemos que muy pocos edificios, que es el patrimonio al cual se le ha prestado atención en Baja California, muy pocos edificios fuera de Ensenada, ¿no? Rebasan los 100 años, ¿no? Sin embargo, ya empezó a suceder eso, ¿no? Ciertos edificios como el del Archivo Histórico del Estado, el de Bellas Artes, el de la Colonia Progreso, ya empiezan a cumplir esos 100 años, ¿no? Porque, bueno, justamente 1915, 1920 es toral para comprender el nacimiento de muchas instituciones que definieron Baja California bajo la égida del coronel Esteban Cantú. Pero bueno, en fin, las redes sociales, ¿no? Esto no está documentado antes de la aparición de las redes sociales, ¿no? Porque depende de la memoria, depende de la práctica, depende de la tradición, depende del ritual, de la reproductibilidad social, de la reproductibilidad cultural, de la ritualidad, de lo que estamos atendiendo. Y vaya, pues la práctica de la misma cumple a pesar de lo anterior, pero el anclado en la memoria de sus protagonistas, pues podemos decir que este 2025 pues cumple 105 años, ya que en 1920, según ellos, la celebraron por primera vez bajo la forma que hoy podemos observar. ¿Y cuál es esa forma? Empecemos observando estas imágenes. Por supuesto, este es el Panteón del Ejido Cuernavaca, aquí en Mexicali. La Semana Santa empieza más o menos un mes antes de que esta tenga lugar, y pues para eso hay que observar el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que por supuesto la Iglesia Católica no tiene ninguna injerencia en esto, ¿sí? Es una expresión netamente, sí tradicional, pero es netamente comunitaria, ¿sí? Y es parte de las inquietudes, es parte de aquellas directrices que este trabajo pudiera tomar eventualmente, conforme siga tomando forma, porque francamente desconozco, ¿sí? Pero me atrevo a decir que la Iglesia no lo tiene registrado, ¿no? Seguramente no lo tiene registrado como una ritualidad profana, dirían ellos, ¿no? Porque los aspectos de la fe también, dentro de la fe, también tenemos que tomar en cuenta los aspectos profanos o los cultos, la ritualidad profana. Por ejemplo, no sé,
el culto a Juan Soldado, por decir uno, ¿no? O el culto al niño Fidencio, por hablar de otra expresión muy norteña, ¿no? Muy propia de nuestra gran región llamada los nortes de México. Pero bueno, el Panteón del Ejido Cuernavaca, la Semana Santa da inicio con esto, ¿sí? Con la salida de la tumba del fariseo errante. ¿Sí? Y el fariseo errante, pues es este personaje que recorre las calles de la comunidad, como hace 105 años, ¿no? Notificando que ahí viene la celebración de la Semana Santa, invitando a la comunidad que forme parte de ella, y esto además marca el inicio de algo llamado campañas, que se hace a partir de este día, que comúnmente suele suceder entre semana, ¿no? Y a partir de los siguientes 4 domingos, pues la colecta, ¿no? La colecta voluntaria de una aportación, ahora sí que de una cooperacha, ¿no? Pues para lo que se ofrezca a favor de la fiesta, aunque la responsabilidad principal pues la tiene el carguero. Ahorita justamente por esta apertura de redes sociales y esto que estamos comentando, por decirlo de alguna manera, aunque a lo mejor me estoy equivocando en la idea, la modernización de la fiesta, si me lo permiten, la modernización de la fiesta pues ya incluso les permite, ¿no? Esta apertura les permite incluso vender camisas, ¿no? Ahorita en la página de Facebook están vendiendo camisas muy bonitas, por cierto, pues para recaudar fondos por todo lo que se necesita a favor de la Semana Santa, porque se le da de comer a la comunidad, la construcción de la ramada, las maderas, la hechura, ¿no? De las máscaras y de todo lo que vamos a ver aquí en las fotografías. Entonces, esto marca el inicio de las campañas a favor de la Semana Santa, ocurre un mes antes y durante los siguientes 4 domingos, y pues no es otra cosa más que la aparición del elemento profano que define en su mayoría, o que rige, ¿no? En su mayoría la característica fundamental, que sí, es podemos apreciar puntualmente el enfrentamiento, ¿no? La lucha perpetua entre el bien y entre el mal.